hay algo que se llama texto, lo que vamos a leer, pero leemos su contexto, o sea, lo que rodea la idea de lo que está diciendo. Juan escribió 4 libros. Juan, el Evangelio según San Juan, 5 libros, ¿verdad? Porque Juan escribió también el Apocalipsis. Juan fue escrito por el apóstol Juan, el siervo amado. Estaba primera, segunda y tercera de Juan, y está Apocalipsis, donde se escribió el libro de Revelaciones en la isla de Patmos. Todo libro tiene una historia. Toda escritura que usted ve en la Biblia tiene un porqué. Desgraciadamente a veces sacamos versículos de contexto, le explicaba yo ayer, para que digan lo que ellos quieren decir. Y la Biblia no la podemos acomodar basado en lo que nosotros decimos, sino cuándo se escribe, por qué se escribe, en el tiempo que se escribe, el lenguaje que usa, para quién fue escrito y el propósito. ¿Entiende eso? Porque de esa manera usted le va a encontrar lo que dijo Nehemías, capítulo ¿qué? 8:8. No voy a decir que se les olvidó ya tan rápido. No, hombre. Pero a veces estaba leyendo yo, ¿cómo se llama? Creo que en Génesis, capítulo, donde dice la Biblia que la mujer y vio que el fruto era agradable a los ojos, codiciable, ¿verdad? Y dice, para alcanzar la sabiduría. Después les estuve enseñando. Ahora, y le vuelvo a preguntar, oiga, ¿qué dice esta? No, no me digan eso, les digo yo, ¿qué pasó? Se me olvidó tan rápido. Y así que le digo esto porque hay muchas cosas que se han sacado de fuera de su lugar. Le digo esto porque ya ve que las iglesias han tomado su propio rumbo y la iglesia hoy en día creo que necesita una reforma. 1517, cuando Martín Lutero empezó la reforma, la empezó con un propósito. Se estaban vendiendo las indulgencias y él, cansado de lo que estaba haciendo, producto del llamamiento de Dios que había puesto en el corazón de él, fue y clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, Alemania, donde estaba, ¿cómo se le llama a eso? Que estaba refutando lo que la iglesia tradicional había puesto. Y ellos estaban vendiendo los perdones, y cuando ellos le empiezan a vender las indulgencias que Dios los podía perdonar, ¿dónde sacan acerca de que las personas no habían entrado al purgatorio, o nomás ellos cuando habían entrado al purgatorio ellos ponían dinero, nomás poniendo dinero, dependiendo de lo que ponías, las personas salían de ese lugar de sufrimiento? Era incorrecto. Las iglesias hoy en día están haciendo cosas que no deben enseñar, y tenemos la responsabilidad de aquellos que nosotros creemos que Dios nos ha dado esa verdad para poder enseñar lo que Dios establece, no lo que nosotros queremos decir. ¿Amén? Así es que bajo esto Juan está hablando acerca de los no agnósticos. Los agnósticos no creían que Jesús había venido en carne. Creían que la carne es mala, creían que todo lo que es mala, pero Él les está enseñando, por eso Él empieza a enseñar de que Jesús había venido en carne. ¿Por qué? Porque Juan les enseña y les está diciendo que si no habían venido en la carne, ¿cómo el hombre podría recibir el perdón de pecado? Dice Romanos, habla que por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre tenía que entrar la salvación. Eso comenzó en el siglo I después de Jesucristo. Ahora, déjeme leerle, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. ¿Entiende eso? Miren, hay tantas cosas que hay que enseñarse y hay que enseñarlas. Por ejemplo, una de ellas es de Juan capítulo 1 versículo 13. Los que no se han nacido de carne ni sangre, sino por engendrados, sino por Dios. A menos que ninguna persona, llámese cristiano o lo que sea, no haya nacido de Dios, no puede decir que es un cristiano, porque no puede practicar lo que Dios quiere que practiquemos. ¿Entiende eso?
Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso la doctrina o la teología de la gracia tiene un conflicto con muchas personas que dicen que ellos participan en la salvación. A Erika un día yo le pregunté y le dije, Erika, ¿por qué tú dices que tú eres cristiana? ¿Qué me contestó Erika? Erika me dijo, yo acepté a Cristo. Y le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que tienes que aceptar a Cristo? Es que eso es lo que enseña, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que todos los que son nacidos de Dios no pecan. Vámonos, y dice, pero más adelante dice así. Pero si pecas, en el capítulo 2 de Juan, dice, abogado tenemos con el Padre. El problema no es pecar, el problema es perseverar en el pecado. Pecado es desobedecer lo que Dios estableció. Oiga lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al nacido de Él. Tú no puedes decir que amas a alguien, o amas a Jesucristo, porque el mismo Juan dice, ¿cómo puedes amar a alguien que no has visto? Si al que viste no lo puedes amar. Eso es mentira. ¿Verdad? Si no puedes amar a tu hermano, si le sacas ventaja a tu hermano, tú no puedes decir que lo amas. ¿Verdad? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, por eso tengo que amarte. No te puedo sacar ventaja a ti, no puedo abusar de ti, no puedo engañarte, tengo que hablarte la verdad. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, tú amas a Dios, ¿cuándo? Cuando lo obedeces, no cuando lo sabes, cuando lo obedeces. Eres un hijo de Dios cuando obedeces. Cuando tú no obedeces, tú no puedes decir que eres un hijo de Dios. Cuando tú haces lo que tú quieres, no puedes decir que eres un hijo de Dios. O no podemos decir que somos. Porque este es el amor de Dios, que dice que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos dice que no son gravosos. No son graves. ¿Saben cuál es el problema? Es que a veces añadimos obras a la gracia de Dios. Tú no puedes agradar a Dios si haces lo que tú quieres. Tú tienes que obedecerlo. Dios determinó. Por eso Juan, el mismo Juan en el capítulo 4, dice a la mujer samaritana, le dice, mujer, la hora viene y la hora es que el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. No puedes adorar a Dios bajo tus propios conceptos, tu forma de ver. Tienes que adorarlo de acuerdo a lo establecido por Dios. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Empezó a traducir la ley, la Torá, y empezó a poner la Misná, leyes orales. Y ellos dijeron, ¿cómo? Ahora, yo no puedo añadir. Por eso cuando una persona a mí me dice que participe en la salvación, que ese libre albedrío, yo no me les enseñé. El hombre solo tiene el libre albedrío para hacer otras cosas, pero no puede tener el libre albedrío para comer, para usar su ropa, para hacer lo que quiera, pero no para venir a Dios. Eso Dios pone en el corazón de la persona. Oiga lo que dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo les enseñé un día que hay una fe natural y una fe espiritual. Todo el mundo tiene una fe, pero no para con Dios. ¿Usted sabía que nosotros detestábamos a Dios? Según la Biblia, sí. Oiga lo que dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan, ya les hablé hace el capítulo 1, 12, 13, dice ¿qué es lo que dice? Y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En el versículo 13 dice, los que no son engendrados de carne ni sangre, sino por Dios. Habla de una palabra que dice vencer. La palabra vencer es nikao. Eso es lo que quiere decir. Vencer.
Un pernicao lo que significa es más que vencedores. Usted es un vencedor. ¿Sabe por qué? Porque antes de comenzar una batalla, usted tiene la batalla ganada. Yo les hablé acerca de el diablo, el mundo y el hombre. El problema de nosotros está aquí. Usted le hace caso a sus pensamientos. Usted le hace caso a sus emociones. Usted le hace caso a lo que usted cree que es lo correcto y se olvida de lo que Dios ha establecido. Y dice la Biblia que los mandamientos de Él no son gravosos. ¿Por qué a veces los encontramos gravosos? Porque no se pone lo primero en nuestro sentir. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo. Por eso a veces las oraciones decimos nosotros, ¿por qué no me la contesta? Pero ¿qué está pasando en medio de esa oración? ¿Qué se está destruyendo? ¿Qué se está haciendo? Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oiga lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y Jesús decía en Juan capítulo 16, versículo 33, ¿qué es lo que dice? En el mundo tendréis aflicciones. No dice que todas las cosas te tienen que salir bien. Te está advirtiendo, esta es la bondad de Dios. Fíjate, yo les hablé acerca la semana pasada que lo mejor, la bondad de Dios está en esto, que te advierte qué es lo que te va a pasar si estás haciendo lo malo. Pero ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué tiene que mandar al infierno? No, pero te está diciendo que no vayas ahí. Dios le dijo a Israel, delante de ti pongo la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Y él dice, bueno, es libre albedrío. No, le está diciendo que escoja la bendición. No te está dando opción. Escoge la bendición, porque cuando tú escoges la maldición, ¿qué crees que te va a pasar? ¿Sabes por qué el mundo está en contra de nosotros? Porque no podemos compartir lo que ellos comparten. Oye lo que dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús, en el versículo 5, es el Hijo de Dios? El llamado que nosotros tenemos es a ser santos, porque Él es santo. ¿Qué es lo que significa ser santo? Apartado. Apartado, o sea, Erika, tú has sido apartada para que seas santo. Si eres una hija de Dios, es para eso has sido apartada, no para que hagas lo que tú quieres. Melanie, tú has sido llamada para eso. Mi hermana Amanda, tú has sido llamada para que seas santa, no para que hagas lo que tú quieres. Mirta, a eso Dios te ha llamado, pero te ha llamado para que seas santa, porque Él ha puesto un lugar para ti. Hermana Paz, Señor te ha llamado para que obedezcas al hermano Paz. No es necesidad. Para que sea santa ella, que sea apartada para los planes de Dios, no para los que ella quiere. Porque cuando nosotros hacemos lo que nosotros creemos, ¿qué crees que va a pasar? Estamos obedeciendo. Dice que los mandamientos de Él no son gravosos. Uno de los conflictos que nosotros tenemos es esta, nuestra propia voluntad. Oye lo que dice. Uno de los problemas que tiene la gente del mundo es esta. Sus ciudadanos o estas personas están llamados a ser o a vivir con una ambición carnal, orgullo, codicia, egoísmo y placer. ¿Sí entiendes eso? Una persona que es egoísta solo piensa en él o en ella. Una persona que piensa en él y en ella pensando en lo que a otra persona no le importa y no le importa dañar a otro, es una persona que piensa como el mundo. Una persona que tiene orgullo es aquella que no reconoce que se ha equivocado, sino que bajo sus propias formas de ver las cosas, bajo su justicia, esta persona cree que está bien y eso no es de Dios. Una persona que codicia es aquella persona que teniendo lo suficiente quiere más y más y más y no se llena. Y no importa, yo le voy a decir una cosa, a mí el dinero no me quita el sueño. Una persona egoísta es aquella que piensa en sí mismo, pero una persona que está buscando el placer siempre está pensando en lo que ellos quieren, desean y piensan que es lo correcto, porque quieren satisfacer lo que ellos quieren y sienten placer. Hay personas que sienten placer en dañar. Hay personas que sienten placer en
ignorar, molestar. Hay personas que no les importa lo que otras personas sientan. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Simple. Y eso a veces nos cuesta reconocer. Amén. Oiga, dice, si usted, como yo, estamos persuadidos de que Dios nos ha llamado para bendición, tiene que pensar esto. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El problema es que cuando ves nuestra fe, tú piensas que tienes fe porque Dios te la ha puesto en ti, ¿verdad? Sí, eso es. Dios lo puso en ti. Oiga lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué crees que va a hacer? O sea, Pablo habla y dice, yo estoy persuadido, estoy convencido que aquel que comenzó la obra en ti, Él la va a perfeccionar, Él no te va a dejar, Él va a estar contigo, Él ha dicho que nunca te va a abandonar. Eso lo ha dicho, ¿sabes por qué debes de caminar en confianza? Es en eso. Primero, entender de que estás haciendo la voluntad de Dios. Segundo, ese es el llamado que Dios tiene. Tercero, entiende que Dios te eligió con un propósito para que seas santo. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57. Déjame leerte. Y esto habla acerca de la victoria sobre la muerte. Y cuando esto corruptible, oye, si estás preocupado por eso, ¿te acuerdas que estuve hablando de la semana pasada? ¿De qué estuve hablando? De que todas las cosas se van a destruir, hermano. Todo lo que no hemos hecho, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estuve hablando de eso? Todo lo que has hecho. ¿Qué es lo que hay material que te gustó aquí? Mire, a mí me gusta esto, la tecnología. Yo soy bueno para eso, me gusta la tecnología. Me gusta, o sea, hay de cuenta que me llama la atención, pero no lo puedo usar. Ese es el problema. un poquito, ¿sí? Pero destruyo más que arreglo. Pero me gusta, es que me gusta. Si yo hubiera podido influir en mi hijo para que él hubiera, porque yo no podía, en mi tiempo yo no podía. Mi deseo era que mi hijo fuera en computación, fuera una eminencia. Y es bien inteligente, muchachos, pero hay algo donde tú no mandas, es en el corazón de tus hijos. Tú puedes decirle lo que tienen que hacer y ellos al final del camino van a hacer lo que ellos quieren hacer. Tú les puedes influir. Me dijo uno de mis hermanos, creo que se los dije, no sé si se los dije, me hizo una pregunta. ¿Por qué si mi hijo creció en la iglesia, por qué fue y se metió con una mujer que no es de la iglesia? Y me dijo, yo le dije, bueno, porque en el corazón de él tú no mandas. Él no tomaba, él fue un niño muy tranquilo, el muchacho fue, y le dije, bueno, hay algo donde nosotros mandamos. Tu obligación es instruir al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero Dios le dio leyes al pueblo de Israel y les dijo, haz esto, enséñale, ¿ok? Enséñale al joven, ¿verdad? Enséñale al niño, pero también enseñó las leyes. Y les dijo así, si tu hijo o el hijo desobedeciera a sus padres e hicieran algo abominable, hicieran algo que llévenlo con sus ancianos, y después de que haya compadecido contra ellos, ¿sabes qué le pasaba a ellos? Los apedreaban. Imagínate si eras mamá y tus hijos decían, mira hijo, tú no quieras llevar, pero mire, Dios al que ama, dice la Biblia, corrige, hermanos. ¿Tú sabías que en Arabia Saudita, no sé, los talibanes mentados esos, agarraron una mujer y hicieron público? Y fueron, si fue cierto, no lo sabemos, dicen que fue encontrada en hecho de adulterio. ¿Sabes qué pasó? La enterraron, hicieron un agujero, la enterraron y agarraron piedra. La mataron. ¿Pero por qué no ponen al hombre? ¿Por qué la mujer y al hombre no? ¿Te acuerdas de aquella mujer en la Biblia que dice que encontramos a esta mujer en el hecho de adulterio? Oye, pero no mencionan, ¿y el tipo dónde estaba? Dentro de la ley, la mujer no valía nada. Por eso cuando yo estaba enseñando Mateo, les estaba enseñando acerca de... Mateo hace mención de los judíos. Marcos hace mención del siervo, cómo debe de ser. Lucas enseña que Cristo había venido para todos.
Y Juan estaba enseñando que a Jesús como siervo, lo enseñó también como el verbo encarnado, lo enseñó como Dios y enseñó por qué Él era Dios. Oye lo que dice, 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida está la muerte en victoria. ¿Qué es lo que le va a pasar? Ya. Cuando dice esto corruptible, ¿qué quiere decir? Esta carne sea quitada, va a ser transformada. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que la muerte ya no se va a enseñorear de ti. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Dice, nuestra fe. La muerte ya no se va a enseñorear de ti, dice. Dice, sorbida está la muerte en victoria. ¿Sabes qué dice? Que ya no te va a hacer daño, ya la muerte no va a hacer nada de ti. Oiga, dice, se cumplirá la palabra, sorbida está la muerte en victoria. Oigan el versículo 55, pregunta, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está la muerte del aguijón? Oiga lo que dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no se hace, ya no va a pasar nada, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Sí sabes qué está diciendo? El pecado es el que mata. La ley, ¿ok? El poder de la ley era señalar lo que estaba mal, pero nadie podía cumplir lo que la ley había establecido. Por eso apareció Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio. ¿Quién te da la victoria, hermano? Por eso es que cuando a veces las personas dicen que las personas pueden ser salvos pensando en que tú viniste a Cristo, la Biblia dice otra cosa. La victoria que tú tienes acerca de la salvación, quien te la dio fue el Señor. Nadie más. Y esta es la victoria, dice en el versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La palabra upernicao, más que vencedores. Vete conmigo, por favor, a Efesios 2, 1 y 3. Oye lo que dice. ¿Cómo estabas? ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros que estabais ¿cómo? Muertos. ¿Cómo estabas? Muertos. O sea, el pecado nos mató. ¿Dónde participaste tú que hayas venido a Cristo? ¿Dónde? Oye lo que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿A dónde estabas? Muertos en delitos y pecados, conforme al príncipe de las potestades el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben por qué las personas no pueden venir al Señor? Están muertos. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Donde dice, ¿qué dice? Dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de los incrédulos. ¿Para qué? No lo respondes. Para que no crean, hermano. ¿Tú no crees que tú tienes un privilegio? El problema es lo que entendemos acerca de lo que es la gracia, como hacer lo que nosotros queremos. Entonces dice hoy lo que dice, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Dónde hay un problema? La carne, la mente. Tu cuerpo reacciona a lo que la mente dice. Por eso tienes que mantener ocupada tu mente en las cosas del Señor. Mientras tú no mantengas las cosas ocupadas en la mente del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Tienes problemas. Tienes problemas. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está duro. Vete conmigo a 8, al versículo 8. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Lo lees.
¿Quieres leerlo? Ahí mismo, en 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Ahí, Dios. detente. ¿Qué es lo que dice? Por gracia somos salvos. ¿Y qué dice? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué más? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Entiendes? ¿Sabes quién puso fe en ti? Dios. Eso es lo que hizo. Dios te convenció que estaba. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿sabes qué iba a pasar? Te iba a convencer de pecado. Y cuando te convence de pecado, es que ya no quieres pecar. Pero cuando no te he convencido de pecado, solo sabes lo que es pecado y no te importa. Pero dice que, porque por gracia, o sea, gracia es un favor inmerecido. Gracia es lo que Dios otorga, que no lo mereces, pero Él le plació salvar. Por medio de la fe. ¿Qué leíste tú en lo que estábamos leyendo? 5, 4 y 3. ¿Qué es lo que dice? No me digas eso. ¿De cuál? De lo que estábamos leyendo, 1 de Juan, capítulo 5, 4 y... ¿Qué dice? Y en este hemos vencido al mundo con nuestra fe. ¿Saben cuál es el conflicto? Eso mismo que se nos olvida. A veces que estamos leyendo y se nos ha olvidado. ¿Se han fijado eso? ¿Se han fijado? Estamos leyendo y, oye, pero, ¿qué fue? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír, ¿por qué? Por la palabra, no por ti. Por la palabra has adquirido fe. Por eso es lo que decía mi hermano Raúl ayer. En Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ustedes están limpios por la palabra. ¿Por qué te limpia la palabra, hermano? ¿Cómo sabes que te ha limpiado la palabra? Eso mismo, por obedecerlo. Es lo que dijo, vosotros sois mis discípulos si obedecéis mi palabra. No puedes obedecer algo que desconoces. No puedes desobedecer algo que ignoras. No puedes obedecer algo que no te importa. No puedes entrar al cielo si ese verbo, donde dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que nada fue hecho, sino todo fue hecho por Él y para Él también. Tú has sido hecho para eso, por Él y para Él. Por eso es que dice, los que no son engendrados de carne ni sangre, sino por Dios. Por eso la Biblia en Juan capítulo 3 a Nicodemo le dice, a menos que no nazcas de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero fíjate, la traducción en realidad es, tienes que nacer de lo alto. Y como no tú puedes nacer de lo alto, ¿quién produce el nuevo nacimiento? Dios. Es Dios el que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Oiga lo que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios fue el que lo produjo. ¿Entiendes eso? Filipenses capítulo 1. Esto ya se lo leído, 1:29, ¿qué dice? Porque vosotros es conseguido no solamente que creáis, sino que padezcáis. Vámonos, ya se la se ya ve que ahora sí está sacando ya la navaja. Mira, machete. que todo escribiendo. ¿Sabes? Oye lo que dice, mira, porque a vosotros es concedido. ¿Cuál fue la causa? Concedido. Cristo. ¿Sabes por qué crees ahora? Porque Cristo fue la causa que Dios usó para que tú creyeras. Por eso es que dice, por gracia eres salvo. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Así a ti se te concedió creer. Tú no viniste aquí, ya entendiste de que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Dice que fuimos concebidos, todos hemos sido concebidos en el pecado. El pecado no te dejaba ver. Seguimos. Oye lo que dice en el versículo. No por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 9. O sea, lo que tú haces, tú no puedes decir, no te puedes gloriar de que tú viniste a Cristo, hiciste algo para venir a Cristo. No,
estabas muerto según lo que dice la Biblia. Eso es lo que estoy hablando a veces. Para que entender su contexto de lo que estamos explicando, tienes que entender el propósito por el cual se dijo. Porque de otra manera, cuando leas lo que estás leyendo y no lo entiendes, ¿sabes qué? Te quedaste sin frutos. Se te olvidó. Se fue. ¿Sabes por qué cuando conoces la verdad debes de caminar en libertad? Por eso, porque esa verdad que tú desconocías, que tú has sido salvo por pura gracia y tú no participaste en ello, ahora estás caminando conforme lo establecido por Dios, tienes que entender algo. Para eso te salvó Dios. El versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10 de Efesios. Efesios 2, 8, ¿verdad? El 10. ¿Qué es lo que dice? ¿Me entiendes? Eso está bien fácil de entender. Yo no creo que no me lo vayas a entender. ¿Lo puedes leer? Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Entiendes eso? Ok, mira, te voy a tratar de desglosarlo un poquito. Dice, porque somos hechura suya. ¿Quién te hizo? ¿Ah? Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19? ¿Qué dice? Hijitos míos, ¿Qué es lo que dice? hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es el propósito entonces? Si has sido creado para que sea hechura de Él. Formado en Cristo. Tienes que caminar. Por eso, ahora eso lo vamos a ver cuando diga quiénes entrarán al cielo. Hablamos de gracia, pero no hablamos de una vida conforme a lo que Dios estableció. Cuando dice Hebreos capítulo 4, versículo 4, 16, dice, ahora pues, entremos confiadamente al trono de su gracia. ¿Tú crees que puedes entrar como tú quieras? ¿Sabes cómo te ve Dios y me ve Dios a mí? A través de Jesucristo. Porque si no te viera a través de Jesucristo, ¿qué crees que te pasaría? Morimos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que podemos entrar al trono de su gracia. En ese lugar donde está el Señor, cuando se rompe el velo, en Mateo capítulo 27, ellos podían entender lo que estaba diciendo. ¿Sabes por qué? Los hebreos. Porque mira, el lenguaje que usan los hebreos conocían los sacrificios, los hebreos conocían la ley ceremonial, los hebreos conocían la ley moral y la ley civil que ellos tenían. Ahora, fíjate, ¿quiénes podían entrar a ese lugar nomás santo? Sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo. Eso es lo que decía. Pero dice que no tenemos un sumo sacerdote. 14, 15, 16. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino alguien semejante a nosotros. Por eso dice, ahora pues, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ellos entendían eso. Mateo, capítulo 27, habla de que cuando Cristo muere, ¿qué hace así el velo? ¿De dónde fue? ¿Para arriba, para abajo o de abajo para arriba? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Fue parte de Dios. ¿Ah? De parte de Dios. Porque eso era Dios el que tenía que hacerlo. Tú sabes que cuando entraba al lugar santo, al lugar santísimo, el sumo sacerdote, ¿cómo crees que entraba? Inclinado y por abajo. Por abajo entraba y le ponían unas campanitas y él andaba ofreciendo, ¿sabes? Que sonaban las campanitas. Si Dios aceptaba ese sacrificio, mira, este frío me da. Si Dios aceptaba ese sacrificio, ¿sabes qué pasaba? Gozaba más de un año de perdón. Si Dios no aceptaba ese sacrificio, ¿sabes qué pasaba cuando el sumo sacerdote entraba ahí? Moría. Y como ya no oían las campanitas, él entraba con un lazo. Y cuando ya no oían las campanitas, ¿qué le pasó? Dios lo había matado. Ojalá. Y lo jalaba. Porque nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote. Nadie. Esa era la ley que Dios había establecido. Zacarías cuando entró,
Dice que vio un ángel, a él le tocó en ese día, y le vio. Venga, Señor, me recuerdo que yo le dije, ¿por qué quedó mudo Zacarías? Y estaba leyendo. ¿Sabe por qué quedó mudo? Le dijo, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas, tu mujer va a tener un hijo. Y le dice, ¿cómo será esto? Por incrédulo. Él había estado orando para tener un niño, y después que le conceden que tenga un niño, le dice, ¿cómo va a ser? Pues ya te dijeron, no has estado orando por eso. La incredulidad es pecado, hermanos. La incredulidad es pecado. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Ese sumo sacerdote salía y estaba muerto. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, puedes entrar confiadamente. En Mateo 27, cuando se arranca el velo, era que le dio libre acceso. Por eso murió Cristo. Para que tú y yo podamos entrar delante de Dios a suplicar. ¿Sabe para qué? ¿O por qué? Por la gracia del Señor, por el sacrificio de Cristo y por la misericordia que hemos recibido, que Dios no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Porque somos hechuras suyas creados, en el versículo 10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios, ¿quién las preparó? Dios. Él las preparó para ti. No las has preparado tú y tú no puedes. Por eso cuando una mujer y un hombre hacen lo que ellos quieren, ¿a quién obedece? Sus pensamientos, sus Y ideologías. al mundo. Y váyase conmigo otra vez. Oiga lo que dice. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El sacrificio que Cristo hizo tenía un propósito: liberar. Por eso ha vencido al mundo. La verdadera fe que salva nunca renuncia, pues. La verdadera fe que salva nunca renuncia, pues se mantiene firme aún en los momentos de adversidad. La perseverancia, siempre era sinónimo de convicción. Mateo 24 dice esto: el que persevere, ¿hasta qué? Hasta el fin. ¿Qué dice? Este será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Ninguna persona que deje de perseverar es porque es cristiano. Es apóstata. Apostasía. No importa si te sabes la Biblia, no importa si eres pentecostal, no importa si eres otra iglesia, presbiteriana, metodista, no importa lo que seas. Mateo capítulo 7, 22, así dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias. Es tu palabra, Señor, la que hemos tratado de trazar. Es Jesús al que llamamos Señor. Llamarte Padre es porque como hijos nos hemos sujetado, pero llamarte Señor es porque somos siervos, y el siervo, Señor, no tiene voluntad. Por eso es que somos esclavos. Permíteme a mí y a cada uno de mis hermanos, Señor, que entendamos cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados, que tú preparaste las obras para que anduviéramos por ahí, no como nosotros queremos, Señor. Señor, en el mismo Mateo, en los últimos versículos del capítulo 7, dijiste: ¿a quién compararé? Aquel que edificó, al que oí mi palabra, edificó casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron problemas, vinieron lo que haya venido, pero esa casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre lo que tú habías establecido. Pero ¿a quién compararemos al imprudente que edificó sobre la arena, que desobedeció tu palabra, y aun cuando vinieron los problemas, Señor, esa casa se cayó? Por eso tu palabra dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores.
Si tú no diriges nuestros pasos, ¿cómo nosotros podríamos saber de lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto? Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos, a ellos, sus hijos, su familia. Bendícelos, Señor, para que ellos puedan obedecer lo que tu palabra dice. Y permíteles a ellos como a mí, Señor, obedecerte, aun cuando nosotros entendamos que no nos conviene. Tu palabra dice que no te dejaré ni te desampararé, porque yo estoy contigo todos los días y tú nunca has faltado tu palabra, mi Dios. Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque vamos acompañados con la bendición tuya como Padre. Señor, de tu Hijo amado y el Espíritu Santo, Señor, que guía nuestras vidas para que creamos en Jesús. Señor, gracias por habernos llamado para salvación. Es un pueblo agradecido, te alaba, un pueblo que, Señor, que ha entendido que la salvación es por gracia, no menosprecia el sacrificio de tu Hijo amado. Te pido que bendigas esta congregación, mis hermanos, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. No se vaya, allá hay pizza. La íbamos a comer nosotros, pero